Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Antes de comenzar con las noticias te pedimos por favor que nos apoyes dándole me gusta al video y nos ayudes compartiendo estas noticias con tus amigos en las redes sociales. Y una vez más, un juez federal en California restauró su decisión de bloquear la regla de la administración de Donald Trump que limita drásticamente la capacidad de los migrantes centroamericanos para poder solicitar asilo, después de que el noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos redujera el mandato el mes pasado. La norma de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional prohibiría a los migrantes que han residido o viajado a través de terceros países solicitar asilo en Estados Unidos. Por lo tanto, prohíbe a los migrantes que viajan a través de México solicitar asilo. Dentro de su jurisdicción sí pueden aceptar solicitudes. Sin embargo, le dio luz verde al gobierno de Trump para negar el asilo en el resto de la zona fronteriza, como nos explica nuestra abogada de inmigración. O sea, van a tener que tener ingreso ya sea en California, en la frontera, o en Arizona. Personas que quieran ingresar por Nuevo México o Texas no van a poder solicitar asilo político si han parado en un tercer país donde no han solicitado asilo político. Los grupos proinmigrantes que han demandado a la administración Trump dijeron que van a continuar luchando para prohibir por completo y de forma permanente estas restricciones al asilo. Pues bien, luego de ver este video, ¿en qué consiste la nueva regla? El gobierno ha anunciado el pasado 15 de julio una de sus medidas migratorias más duras. Cualquier inmigrante que solicite asilo en Estados Unidos debe de pedirlo antes en al menos uno de los países que atraviese durante su trayecto hacia la frontera. Eso significa, por ejemplo, que una familia centroamericana que huya de la violencia deberá solicitar asilo en México o en Guatemala antes de poder hacerlo en los Estados Unidos. Además, estas familias constituyen la mayoría de los solicitantes de asilo que han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos en los últimos meses. Pero la nueva regla también afecta a los migrantes mexicanos, africanos, cubanos o de Haití. ¿Y qué fue lo que el juez ha respondido? El juez federal en California, John Tigar, bloqueó el día de hoy, lunes 9 de septiembre del 2019, la regla del gobierno con carácter nacional, de forma que no se pueda aplicar en ningún estado. Lo ha hecho al considerar que las organizaciones de derechos civiles que presentaron la demanda han probado ahora que es necesario. Estas organizaciones han indicado que atienden a solicitantes de asilo en otros estados que no forman parte del noveno distrito y sufrirán daños a menos que la regla fuera prohibida de igual forma en todo el territorio nacional. Ahora el gobierno puede recurrir de nuevo a la Corte de Apelaciones del noveno distrito, que podría volver a cambiar la decisión del juez o reafirmarla por completo. Por otro lado, un enorme buque de carga naufraga en Estados Unidos. El Golden Ray, de 200 metros de eslora y más de 71,000 toneladas de arqueo bruto, naufragó el día de ayer domingo frente a las costas de Georgia en Estados Unidos. Previamente, 4 tripulantes de nacionalidad surcoreana se consideran desaparecidos, donde se cree que se habían quedado atrapados en la sala de máquinas de la nave. Sin embargo, el día de hoy, miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos han detallado que las otras 20 personas que estaban a bordo, entre ellos 6 surcoreanos, 13 filipinos y un estadounidense, fueron rescatadas por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Por el momento, los efectivos desarrollan un plan de rescate, cuyas labores se dificultaron por el incendio que se produjo tras el incidente. El naufragio tuvo lugar por causas desconocidas poco después de que el barco zarpara desde el puerto de Brunswick, que suspendió sus servicios tras lo ocurrido. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que para finales del 2020 su administración habrá construido poco más de 800 kilómetros nuevos del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. The media won't tell you this, but we're building the wall. And we're building it on an expedited basis. It's going up fast, and we're putting it where the Border Patrol most wants it. We'll have, by the end of next year, close to 500 miles of wall.
We're taking money from all over because, as you know, the Democrats don't want us to build the wall. They're fighting us at every step. But our military has stepped up and they've done a fantastic job. All of the renovated wall and then the new wall that's going up 30 feet high, it's having a tremendous impact. It makes it so much easier for Border Patrol. We've taken out thousands of gang members. We're taking them out. We don't want them in our country. We let them know it really strongly. But I want to thank Border Patrol. I want to thank ICE. I want to thank all of the law enforcement. You're doing a fantastic job. Thank you very much. The wall is going up. It's going up fast. Recordemos que la semana pasada el Pentágono anunció que destinará $3.600 millones a la construcción de un tramo de 280 kilómetros del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, a pedido exclusivo del presidente Donald Trump. Cabe destacar también que para poder desbloquear estos fondos, el Departamento de Defensa ha decidido aplazar 127 proyectos de construcción y de modernización de recintos militares en Estados Unidos y en el extranjero, previstos en el presupuesto del Pentágono para el año 2019. Según esta lista, los fondos saldrán de proyectos en el extranjero y en 23 estados que van desde edificios de mantenimiento y entrenamiento hasta centros de desarrollo infantil y millones de dólares de la Guardia Nacional de California. Críticos del gobierno prometieron demandar. Es algo que compromete la Constitución de los Estados Unidos, que compromete la separación de poderes. Según el secretario de Defensa, el dinero sería destinado a construir o renovar 11 tramos del muro fronterizo, 4 en Arizona, 4 en California y 3 en Texas. El presidente declaró emergencia nacional para desviar los fondos porque el Congreso se los había negado. El desvío de los fondos militares es una promesa cumplida del presidente. Trump ya lo había anunciado desde hace meses, pero también es otra incumplida que le había hecho a su base desde antes de llegar a la Casa Blanca. Mexico will pay for the wall. Que México pagaría el muro. Le acaba saliendo el tiro por la culata al señor Trump, que demostraron que hay soberanía en este país y eso es algo muy importante. Aunque el Congreso está en receso, el liderazgo demócrata y legisladores de estados afectados prometen dar la batalla a su regreso a Washington. Además, se sabe muy bien que para Donald Trump, la lucha contra la inmigración irregular es el eje principal de su gobierno, no dudando en denunciar ese flujo como una invasión. En el video presentado hace unos instantes, el presidente Donald Trump aseguró que todas las renovaciones y el muro nuevo que se está construyendo se hará a 30 pies de altura, es decir, un poco más de 9 metros de alto, agregando que ya está teniendo un impacto tremendo y hace mucho más fácil el trabajo de la policía fronteriza. Su decisión para utilizar el presupuesto militar para poder completar el muro fue cuestionada en la justicia, pero en julio la Corte Suprema se pronunció a su favor, autorizando el uso de los fondos. Hemos vendido el petróleo a bordo del petrolero Adrián Daria 1, anteriormente conocido como Grace 1. Hemos vendido el petróleo y el comprador determinará su destino. Creemos y estamos seguros de que el propietario del barco lo llevará donde se supone que debe ir, y no se nos informa de su destino final. El comprador del petróleo devolverá el buque a su propietario una vez que la carga haya sido descargada. De esta manera, Irán anunció la venta del petróleo a bordo de este buque perseguido por Estados Unidos. El nombre del comprador fue revelado. El Adrián Daria 1, antes llamado Grace 1, transportaba, porque ya fue vendido el combustible, 2,1 millones de barriles de crudo por un valor de 130 millones de dólares, un buque que fue retenido durante semanas en Gibraltar bajo sospecha de violar sanciones de la Unión Europea contra Siria. Estados Unidos tiene una orden judicial en la Corte Federal para confiscar esta embarcación y ha estado advirtiendo a las naciones que no lo acepten. Originalmente el barco tenía como destino Turquía, pero luego este destino fue eliminado y allí quedó retenido. Por otro lado, el barco iraní que fue retenido por Gibraltar logró vender su petróleo. La crisis de los petroleros es una consecuencia más de la inestabilidad creciente en la región tras la decisión de Donald Trump de romper el acuerdo nuclear firmado por Barack Obama en el 2015 y volver a imponer sanciones a la República Islámica. Ahora, Abbas Mousavi, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, ha declarado que el petróleo se ha vendido, refiriéndose al barco iraní Grace 1,
donde el buque transportaba el equivalente a 2.1 millones de barriles de crudo. El gobierno de Donald Trump anuncia una nueva regla que limitará el permiso de trabajo para asilados. El día de mañana, lunes 9 de septiembre del 2019, el gobierno de Donald Trump publicará en el registro federal una nueva regla que anula el plazo de 30 días para procesar y otorgar autorizaciones de empleo a los solicitantes de asilo.